Cuando Jake Reynolds descubrió que sus vacas estaban hipnotizadas por algo inexplicable en su rancho, supo que algo extraño amenazaba su modo de vida. Pero no era la naturaleza ni el azar, sino un grupo de científicos que, sin permiso, manipulaban su tierra con experimentos secretos. Sin embargo, la determinación de Jake para proteger su hogar y descubrir la verdad cambió el rumbo de la historia. Pero solo escuchen cómo un inesperado giro reveló que detrás del misterio estaba la ciencia y por qué, al final, la justicia y la paz regresaron al rancho. Jake Reynolds era un ranchero curtido por los años, con manos firmes y mirada acostumbrada a leer el viento y el suelo de su extensa tierra en Texas. La rutina diaria de cuidar el ganado era para él más que un trabajo. Era un pacto silencioso con la naturaleza, una tradición heredada que mantenía viva su familia. Pero en las últimas semanas, algo extraño había comenzado a perturbar esa calma habitual. Cada vez que Jake salía a recorrer los pastizales, notaba que sus vacas no se comportaban como antes. En lugar de pastar tranquilas o moverse de un lado a otro, estaban quietas, casi rígidas, con sus ojos fijos en un punto lejano de la llanura. Al principio, Jake pensó que sería una casualidad, o quizá la presencia de algún animal salvaje acechando cerca. Sin embargo, el fenómeno no se limitaba a un solo momento. Se repetía día tras día. Las vacas permanecían inmóviles, clavando su mirada como si algo invisible las hipnotizara. Aquella insistencia inquietante comenzó a despertar en Jake una mezcla de curiosidad y alarma. Había algo en esa escena que rompía la paz acostumbrada, una sensación en el aire que él no podía explicar. Con el ceño fruncido y el pulso acelerado, decidió que debía descubrir qué era lo que capturaba la atención de su ganado. Así, una tarde al caer el sol, tomó su sombrero y salió con paso decidido hacia donde las vacas miraban, decidido a enfrentar ese misterio que parecía surgir desde la misma tierra. Con una mezcla de curiosidad y una ansiedad creciente, Jake avanzó lentamente hacia el punto que había mantenido hipnotizadas a sus vacas. Cada paso parecía llevarlo más cerca de un secreto oculto en la vastedad de la llanura. A medida que se acercaba, empezó a notar detalles fuera de lo común que rompían con la naturalidad del paisaje. En el suelo había marcas profundas y irregulares, como si algo pesado hubiera sido arrastrado o impactado con fuerza. Ramas secas y quebradas yacían dispersas alrededor, como si una tormenta invisible hubiera pasado por allí. Y un olor extraño flotaba en el aire, una mezcla sutil pero persistente que Jake
No había percibido jamás algo metálico, quemado, casi eléctrico. Entonces lo vio. Un pequeño cráter irregular se abría ante sus ojos, apenas cubierto por tierra y cenizas. En su centro, restos retorcidos y ennegrecidos de un objeto metálico descansaban, deformados por el fuego o el impacto. Era algo extraño. No pertenecía a ningún vehículo conocido, algo que parecía haber caído del cielo. Una nave, quizás, pensó Jake, con un estremecimiento que le recorrió la espalda. El corazón le latía con fuerza y su mente luchaba por dar sentido a aquella escena imposible. La realidad se desdibujaba ante sus ojos. ¿Qué era aquello? ¿De dónde había venido? ¿Y qué significado tenía para su vida, para su rancho, para su familia? Mientras la emoción y el asombro se apoderaban de él, una sombra de ira comenzó a formarse. ¿Quién había dejado aquel objeto allí sin avisarle? ¿Acaso representaba un peligro oculto, un riesgo que podría extenderse mucho más allá de esa pequeña mancha de tierra quemada? Jake sabía que esa noche no dormiría tranquilo. Algo había cambiado para siempre en su mundo. Mientras Jake se inclinaba para examinar con más detalle el cráter y los restos del objeto metálico, una sensación extraña comenzó a envolverlo. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía sutil, casi imperceptible, pero que ponía los nervios de punta. Las vacas, antes inmóviles y absortas en su mirada fija, ahora mostraban signos de inquietud. Movían la cola nerviosamente y sus ojos no dejaban de escudriñar el horizonte. De repente, un sonido sutil, casi un murmullo eléctrico, comenzó a crecer en intensidad. Era un zumbido, como si algo invisible y constante latiera en el aire, acercándose poco a poco. Jake se enderezó y giró la cabeza, tratando de localizar el origen de aquel ruido que rompía la calma del atardecer. Fue entonces cuando lo vio. Una figura borrosa, casi como un reflejo distorsionado, apareció a lo lejos entre los árboles. Apenas una sombra, un destello que se desvaneció rápidamente, como si alguien o algo quisiera pasar desapercibido. El miedo, que había empezado a asomar, se tornó en una ira profunda y firme. ¿Quién estaba ahí, manipulando su tierra, irrumpiendo en su espacio sagrado sin permiso? ¿Qué buscaban realmente? Jake sintió cómo una ola de determinación lo invadía. Estaba decidido a proteger su rancho, su vida y a su familia de cualquier amenaza, visible o invisible. Sin dudarlo,
prometió que descubriría la verdad oculta tras ese misterio, sin importar lo que costara. Aquella tierra no se rendiría sin pelea. Después de varias noches en vela, con la mente llena de preguntas y la incertidumbre pesando en su corazón, Jake decidió seguir las pistas que el destino le había dejado. Sus pasos lo llevaron a un lugar inesperado, un pequeño campamento oculto entre los árboles, donde un grupo de científicos trabajaba discretamente, inmersos en sus estudios. Al principio, el encuentro fue tenso. Jake, con la mirada fija y el ceño fruncido, enfrentó a aquellos extraños visitantes. La desconfianza y la tensión llenaban el aire. Pero poco a poco, cuando escuchó sus explicaciones, comprendió que no había intención alguna de causar daño ni amenazar su rancho. Lo que allí ocurría era un estudio serio y profundo sobre fenómenos naturales poco comunes que ocurrían en aquella región. La ira que lo había dominado comenzó a ceder ante la claridad de la verdad. Los científicos le explicaron que sus experimentos emitían señales electromagnéticas que, sin querer, influían en el comportamiento de sus vacas. Por eso las miradas fijas y la inquietud del ganado. Con respeto y sinceridad, prometieron mantenerlo informado de cualquier avance y respetar estrictamente los límites de su propiedad. A cambio, Jake, reconociendo la importancia de aquella investigación y agradecido por la transparencia, decidió colaborar con ellos, ayudando a cuidar a sus vacas y facilitando el trabajo cuando fuera necesario. La calma volvió al rancho como una brisa suave al amanecer. Jake entendió que muchas veces detrás de lo inexplicable se encuentra la ciencia y que su perseverancia no solo había salvado su hogar, sino que también le había abierto la puerta a un conocimiento nuevo y valioso. Con una sonrisa tranquila y el corazón ligero, miró hacia el horizonte, sabiendo que, a veces, la verdad es el mayor alivio que uno puede encontrar.